Hoy ponemos en destaque el polémico caso de las empresas fantasmas que fueron constituidas con el único propósito de evadir impuestos al fisco. Estamos hablando de 6 empresas que constituyen la cabeza de este proceso de investigación que está realizando el Ministerio Público. Se investigan 17.000 facturas que pusieron en circulación estas empresas para obtener créditos fiscales y de esta manera robar directamente cifras millonarias al Estado paraguayo, porque la evasión está dentro de lo que se configura como un robo, aunque típicamente en el Código Penal no esté establecido de esa manera. Estamos utilizando solamente la expresión. 3 personas fueron imputadas por este caso y hasta el momento el cotejo de las facturas que está realizando el Ministerio Público y técnicos de la Subsecretaría de Estado de Tributación arrojan como daño patrimonial al Estado una cifra superior a los 300.000 millones de guaraníes. Existen más de 2.000 facturas emitidas. Las mismas suman un total de 336.000 millones de guaraníes. Las responsables de comercializar estos documentos serían 6 empresas fantasmas que aparentemente eran administradas por Miguel Enrique Centurión Carmona, Delia Rosa Segovia Rodríguez y Gregorio Luis Enrique Bertat. Los mismos ya fueron imputados por el Ministerio Público. La sospecha que funda la imputación es que esas facturas emitidas realmente no se corresponden con servicios y productos realmente prestados, sino que constituirían una simulación con la finalidad de evadir impuestos o de simular operaciones lícitas. La Fiscalía ahora se encargará además de investigar a las 277 empresas que adquirieron las facturas ilegales, evitando así su compromiso tributario. Existen elementos suficientes que dan cuenta que las mismas evadieron al fisco. Sin embargo, este punto será analizado por las autoridades de tributación y no por el Ministerio Público. Respecto a la evasión de impuestos, no se puede formular la imputación porque existe una ley que impide que el Ministerio Público ejerza la acción penal respecto al tipo legal de evasión de impuestos, a pesar de que en este caso tenemos sospechas concretas de la existencia también de la evasión de impuestos, y esta ley impide que el Ministerio Público ejerza la acción hasta que se agoten las vías administrativas, en este caso en sede de la Secretaría de Estado de Tributación. Tras la denuncia de la Subsecretaría de Estado de Tributación el 10 de junio pasado, algunas de estas 277 empresas ya rectificaron sus registros contables y abonaron lo que corresponde al erario. Bueno, y de hecho que la Subsecretaría de Estado de Tributación ya está realizando los trámites de rigor, convocando a las empresas que figuran en el historial de toda esta transacción irregular que se hizo, de tal manera que puedan regularizar su situación con el fisco.